Hola, les doy la bienvenida a esta controversia que forma parte del programa del Precongreso ICVA, Instituto Cardiovascular. Les agradezco enormemente que nos estén acompañando. El tema de esta controversia es que el método diagnóstico patrón para la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica es la angiografía convencional. Tenemos a dos expertos para discutir este tema que forman parte del equipo interdisciplinario de hipertensión pulmonar. Uno es el doctor Pablo Spaletra, que es staff del Servicio de Cardiología Intervencionista y Terapéuticas Endovasculares, que va a ser el agonista, y posteriormente el doctor Mariano López, que es staff del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, con su mayor especialidad en tomografía computada. Entonces le pido al doctor Pablo Spaletra que inicie la fundamentación de su controversia. Bueno, muchas gracias, Mirta, por la presentación. A mí me toca ser el agonista de esta controversia y como vos bien dijiste, digamos, hoy por hoy la angiografía convencional es el patrón de oro para el diagnóstico y para evaluar el eventual tratamiento de la enfermedad pulmonar trombólica crónica, y mi idea es contarles un poquito del por qué es así. Primero tenemos que pensar en cuáles son las necesidades que tenemos en el momento del diagnóstico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, ¿sí? Y en primer lugar está confirmar la hipertensión pulmonar, seguido de la evaluación del gasto cardíaco e índice cardíaco, corroborar que la hipertensión pulmonar sea precapilar, definir si las resistencias vasculares pulmonares están elevadas y en qué valor se encuentran, evaluar cómo es la anatomía vascular pulmonar y cómo es ese mapa de la vasculatura pulmonar, describir qué tipo de lesiones vasculares se encuentran, si son lesiones de tipo oclusivas, de tipo suboclusivas, etc. Y al fin de todo esto, realizar un diagnóstico de certeza y evaluar si el paciente es operable o no. Todos estos son puntos que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer el diagnóstico y de pensar cómo vamos a seguir en el tratamiento de la enfermedad o de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Por lo tanto, cuando pensamos en cómo es nuestro plan diagnóstico, tenemos que pensar puntualmente en el diagnóstico de la enfermedad, en la estratificación del riesgo y pensar cómo es la operabilidad de este paciente. Ahora, ¿podemos hacer todo esto juntos? ¿Todo esto de manera integrada? Sí, podemos hacerlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con el cateterismo derecho y la angiografía pulmonar, que pueden realizarse en el mismo procedimiento. Teniendo en cuenta toda esta información, nosotros sabemos que hoy el principal punto de partida de esto es evaluar si el paciente puede ir a cirugía o no. Sin embargo, hoy sabemos que hay pacientes que no son candidatos quirúrgicos. Es por eso que tenemos el advenimiento de la angioplastia pulmonar con balón, y este también puede ser evaluado teniendo en cuenta el cateterismo derecho y la angiografía pulmonar. Entonces, el cateterismo derecho es un estudio mandatorio para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar trombólica crónica. Establece diagnóstico y evalúa cuál es la operabilidad del paciente. Es fundamental la medición de las presiones derechas y del volumen minuto, y permite calcular las resistencias vasculares pulmonares, que les decían son de muy alta importancia a la hora de tomar decisiones. Tiene baja morbilidad en operadores con experiencia en este tipo de pacientes. Y permite en aquellos pacientes mayores de 45 años realizar además una cinecoronariografía. Es importante que estos procedimientos se hagan en manos de operadores que tienen experiencia en el tratamiento de esta patología, ya que, como ven en la imagen de la derecha, estos pacientes pueden tener anatomías realmente muy complejas. Este es su cateterismo cardíaco derecho, un paciente con hipertensión pulmonar trombólica crónica y una cardiopatía congénita. Por lo tanto, llegar a la arteria pulmonar no fue nada sencillo. Por eso es importante que se haga guiado por rayos y en un centro de experiencia. Es fundamental que el estudio sea completo, que no nos falte información cuando el paciente salga de la sala. Por eso es necesario tomar presiones de aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, presiones sistémicas, medir el volumen minuto y calcular el índice cardíaco, calcular las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares y realizar muestras oximétricas. Esto es fundamental antes que el paciente salga de la sala, corroborar que tenemos toda esta información, ya que nos va a servir para hacer diagnóstico, pero también para evaluar el pronóstico de nuestro paciente. Al momento que nosotros hacemos el cateterismo derecho, tenemos que tener en cuenta que
podemos encontrarnos con distintos escenarios en hipertensión pulmonar, y que la hipertensión pulmonar del grupo 4, de la que estamos hablando hoy, corresponde al grupo de las precapilares. Por lo tanto, tenemos que tener la certeza que el paciente tiene presión media de la arteria pulmonar por encima de 20 milímetros de mercurio, una presión Wedge menor a 15 y resistencias vasculares pulmonares de al menos 3 unidades UTS. Ahora, en ese mismo momento, en el momento que estamos realizando el cateterismo cardíaco derecho, una vez realizadas todas las mediciones y por el mismo acceso, podemos continuar con la angiografía pulmonar. Poder hacer los dos estudios en el mismo momento hace que la morbilidad de ambos procedimientos sea realmente mucho menor, porque con un solo acceso vascular podemos hacer los dos estudios. Hoy por hoy, la angiografía pulmonar continúa siendo el estándar de oro en todas las guías para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Se hace a través de un catéter de pigtail que se pone en cada una de las arterias pulmonares principales, derecha e izquierda. En contraste, alrededor de 15-20 mililitros por cada inyección. Hacemos 3 inyecciones de cada pulmón, por lo tanto, alrededor de entre 100 y 120 mililitros en total de contraste. No utilizamos habitualmente técnicas de sustracción, lo hacemos en apnea con inspiración forzada. Esto nos permite una mejor calidad a la hora de visualizar las imágenes. Y esto es lo que obtenemos al momento de ver las imágenes. Tenemos una proyección antero-posterior de cada uno de los pulmones, una oblicua ipsilateral a 45 grados de cada uno de los pulmones y una oblicua ipsilateral a 90 grados, ¿sí? También de cada uno de los pulmones. Esto nos permite darnos una configuración tridimensional de la vasculatura pulmonar y poder desarrollar de esta manera un mapa mental de cómo es el territorio vascular y qué tipo de lesiones nos vamos a encontrar en la vasculatura pulmonar. Nosotros sabemos que hoy, a través de la angiografía, podemos detectar y caracterizar ese tipo de lesiones. Son lesiones de tipo anillo, de tipo Webb, lesiones suboclusivas, oclusiones totales crónicas o pacientes con severa tortuosidad en su vasculatura pulmonar. Y como dije al principio, hoy por hoy también tenemos la opción de la angioplastía pulmonar para los pacientes que no son candidatos a la cirugía, y este tipo de caracterización de las lesiones también nos permite evaluar cuál es la factibilidad de la angioplastia pulmonar. Por eso, a modo de conclusión, me gustaría resumir entonces qué opciones nos da el estudio invasivo versus la tomografía. Y por eso sabemos que el estudio invasivo nos permite confirmar la hipertensión pulmonar, cosa que no lo hace la tomografía. Nos permite evaluar el gasto cardíaco y el índice cardíaco, cosa que tampoco lo podemos hacer con la tomografía. Nos permite corroborar que la hipertensión pulmonar sea precapilar. Nos permite definir cuáles son las resistencias vasculares pulmonares. Nos permite evaluar la anatomía vascular pulmonar de manera completa. Esto sí lo hace la tomografía. La tomografía también tiene el ventaja del postprocesamiento de las imágenes, por lo tanto, en este caso, los dos métodos son iguales. El estudio invasivo de la angiografía pulmonar permite describir las lesiones vasculares sin limitaciones, porque puede describir también muy bien las lesiones que son bien distales, segmentarias o subsegmentarias, que tiene la tomografía algunas limitaciones en esta parte de la vasculatura pulmonar, y permite, al fin de cabo, realizar un diagnóstico de certeza y evaluar cuál es la operabilidad del paciente, integrando el punto de vista anatómico y hemodinámico del paciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Realmente un análisis de los datos muy minucioso. Y quiero entonces pedirle ahora a Mariano que haga la fundamentación en contra o antagonista de esta afirmación. Bueno, muchas gracias, Mirta, por la presentación. A mí me toca hablar de la angiotomografía en el diagnóstico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y nosotros desde el Servicio de Diagnóstico por Imágenes creemos que es un método que es superior a la angiografía convencional en varios aspectos, y que es momento de revisar las guías internacionales. Sabemos, por supuesto, que es un método no invasivo. Hoy por hoy la accesibilidad no es un problema, encontramos tomógrafos, prácticamente centros de baja complejidad también, y es un método fácilmente reproducible. Es el método de elección, es el gold estándar para tromboembolismo pulmonar agudo, eso está bien definido y no hay discusión al respecto. Pero para tromboembolismo pulmonar crónico
necesitamos realizar primero una óptima adquisición, es decir, en este punto quiero aclarar que hay que hacer algunas modificaciones a los parámetros técnicos, ya que el protocolo estándar de angiotomografía de arterias pulmonares fue pensado inicialmente para tromboembolismo agudo. Entonces, si bien sirve para el diagnóstico y la detección de los trombos, más que nada centrales, serían principales, ramas principales, lobares y segmentarias, hay otros hallazgos que para poder verlos nosotros necesitamos hacer ciertas modificaciones a los parámetros técnicos. Y esto es importante aclararlo porque eso mejora mucho el rendimiento diagnóstico de la tomografía. Y por otro lado es importante la experiencia del radiólogo en la interpretación, no solo para tromboembolismo pulmonar agudo y crónico, de poder diferenciar los signos de ambos, sino también para el correcto uso de todas las herramientas de postprocesamiento que estos equipos nos dan. Habiendo aclarado eso, nosotros creemos que la angiotomografía sí es un método superior a la angiografía convencional porque podemos detectar perfectamente la localización de la enfermedad trombótica, y no solo la localización, sino también la extensión y la carga trombótica. Detectamos bien los signos tanto directos como indirectos de TEP crónico, es decir, el trombo adherido a la pared, las webs, ¿sí?, que son signos indirectos. Y por supuesto, también detectamos alteraciones vasculares, como por ejemplo los vasos colaterales, dilataciones bronquiales, estenosis, signos de neovascularización. También podemos valorar los hallazgos en el corazón, por ejemplo, las dilataciones de las cavidades derechas, el abombamiento del septo interventricular. Si bien eso es algo que por ahí lo valora mejor la resonancia, nosotros podemos dar muy buenos datos al respecto. Y por último, y súper importante, valorar toda la anatomía torácica, no solo del parénquima pulmonar para poder hacer diagnóstico diferencial con otras causas de hipertensión pulmonar, como son, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedad pulmonar veno-oclusiva, sino también datos que el cirujano necesita y que son fundamentales para la planificación quirúrgica, como por ejemplo la valoración del esternón para la planificación de la esternotomía, la relación del esternón con la silueta cardíaca, en qué espacio intercostal está el ápex, en fin, un montón de datos que son muy importantes a la hora de la planificación quirúrgica. Y volviendo al tema de la detección directa de los signos de tromboembolismo crónico, vale aclarar que la angiotomografía tiene una limitación, que es la dificultad para la detección de trombos distales, es decir, de las ramas subsegmentarias. De todas formas, nosotros creemos que esta limitación es una limitación que comparte con todos los métodos no invasivos. Y en este sentido, numerosos estudios se han publicado con respecto a la eficacia diagnóstica del método, como por ejemplo este metaanálisis que se publicó en el 2015 de autores chinos, que demostraron una sensibilidad moderada a alta, que variaba del 76% al 88%. Y esta variabilidad justamente estaba dada por esta limitación que comentaba del método para la detección de los trombos periféricos subsegmentarios, es decir, mientras más periférico se localizaba el trombo, menor era la sensibilidad. Lo mismo ocurría con la especificidad, pero esta siempre se mantuvo en valores superiores al 90%, por lo tanto, podemos decir claramente que tiene una alta especificidad para el método. Y esto está en coincidencia con lo que publicaron los autores del estudio PIOPET-2, que demostraron un 68% de un valor predictivo negativo para los vasos segmentarios y mucho menor para los vasos subsegmentarios. Esta limitación, hoy por hoy, está dejando de ser un problema con el advenimiento de los tomógrafos de 320 detectores y fundamentalmente los de Dual Energy, que quizá no es una realidad que hoy por hoy tenemos en nuestro país, pero en breve seguramente lo tendremos, y sí claramente es una realidad que se puede ver en otros países. Y fíjense cómo mejora cuando nosotros tenemos estudios de alta calidad con estos equipos modernos, cómo mejora la sensibilidad y la especificidad a valores bastante altos como 99-97%. Por otro lado, además de mejorar la sensibilidad y la especificidad, agregan dos funciones más que son realmente importantes. La primera es la perfusión pulmonar con los tomógrafos Dual Energy,
incluso valores casi similares a los que podemos obtener con, por ejemplo, centellograma de ventilación-perfusión. Y también le suma la posibilidad de valorar todos los parámetros hemodinámicos que incluso con un buen rendimiento diagnóstico, incluso tanto como la angiografía convencional, cuando valora los parámetros hemodinámicos, o incluso también como, por ejemplo, la resonancia cardíaca. Por lo tanto, creemos que esta limitación realmente en breve va a dejar de ser tal. En conclusión, nosotros creemos que la angiotomografía tiene que ser el estudio de primera línea, el estudio gold estándar para el diagnóstico, y no solo para el diagnóstico, sino el seguimiento de estos pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica, porque valoramos con gran precisión las alteraciones vasculares y parenquimatosas. Además, podemos definir la extensión y la distribución de las oclusiones, y esto contribuye fundamentalmente a la planificación terapéutica, en especial la cirugía, y por supuesto podemos realizar diagnósticos diferenciales con otras causas de hipertensión pulmonar que con la angiografía convencional no podemos realizar. Muchas gracias. Bueno, realmente muchísimas gracias, agradecerles a Pablo y a Mariano por todo este análisis detallado que creo que ha servido de una enorme puesta al día en este tema que realmente está discutido sobre el rol de las imágenes, y agradecerle nuevamente a todos ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias.